En el salvaje oeste, la vida de una pandilla depende de la lealtad, el riesgo y las decisiones que toman a cada instante. Arthur Morgan y sus compañeros luchan para sobrevivir, pero pronto se dan cuenta de que no todo es lo que parece. Entre ideales, violencia y secretos, algunos empiezan a cuestionar su camino y a preguntarse si lo que hacen tiene algún propósito. Esta es la historia de una vida al límite, donde cada acción tiene consecuencias y cada elección podría cambiarlo todo. Es 1899, la época de los forajidos está por terminar, Estados Unidos está cambiando y convirtiéndose en un país con leyes. Solo quedan unas pocas bandas activas, como la pandilla de Dutch, pero están siendo perseguidas y eliminadas. Las ciudades y los pueblos ahora están conectados por el transporte y la comunicación, mientras que grandes corporaciones como la de Leviticus Cornwall controlan las tierras y las riquezas. Contratan agencias despiadadas como los Pinkerton para proteger sus intereses. La pandilla de Dutch intenta un robo en Blackwater, pero todo terminó en un desastre. Los Pinkerton los emboscaron. Ahora la pandilla huye al norte, refugiándose en las montañas. Logran salvarse gracias a una tormenta. Sin recursos y con los miembros desaparecidos o muertos, llegan a un pueblo minero abandonado llamado Colter. Ahí encuentran refugio, pero carecen de suministros. John Marston y Micah se encargan de buscar comida. Luch Vanderlyn lidera la pandilla con 24 miembros, con Hosea como su consejero y mano derecha y Arthur Morgan como su ejecutor principal y nuestro protagonista. Antes de continuar con la historia es importante detenernos un momento y mirar la vida de Arthur. Su camino está marcado por tragedias, silencios y cargas que muchos hombres conocen bien. Volver a su pasado no es solo entender quién es, sino reconocer cómo esas experiencias moldearon su forma de relacionarse, de resistir y sobrevivir, así como el vínculo que construye con Dutch y la pandilla. Arthur nació en 1863, hijo de Lyle y Beatrice Morgan. Su madre murió cuando él era muy pequeño, y aunque no la recuerda mucho, conserva su foto junto a su tienda, con flores, ya que ella le enseñó que traen buena suerte. Su padre era un forajido conocido y todo indica que el maltrato también habitaba dentro de casa. Arthur creció bajo ese peso, aprendiendo demasiado pronto que el miedo y el silencio suelen heredarse. Hay momentos que te rompen por dentro y aprendes a vivir cargando con eso, sin decir nada. En 1874, cuando Arthur tenía apenas 11 años, su padre fue arrestado por robo. Poco después, Arthur presenció su muerte, una imagen que no se borra, una herida que no se cierra, y aunque en la actualidad él mismo resumiría con estas palabras que muchos hombres entienden, no pudo haber pasado lo suficientemente pronto. A pesar de todo, Arthur conserva un retrato de su padre y su sombrero. No son simples objetos, son los únicos restos de su vínculo roto. Que los guarda incluso en su vida de adulto refleja algo muy claro. Para Arthur, la familia sigue teniendo un valor profundo, aun cuando haya estado marcado por la violencia, la ausencia y el dolor. Quedar huérfano dejó en él un vacío emocional profundo y la necesidad intensa de pertenecer, de encontrar un lugar seguro y una conexión real. Tras pasar 3 años sobreviviendo en las calles, ahora con 14 años, Arthur encontró eso que llevaba tiempo buscando. Dutch y Hosea lo acogieron y con el tiempo se convirtieron en las figuras paternas que él deseaba en su vida. Sin embargo, Arthur admite que en su diario que en muchos aspectos siente un cariño más profundo por Hosea. Lo percibe como alguien amable, justo y sobre todo genuinamente humano. Poco después, Dutch rescató a John Marston, un huérfano de 12 años. Con el tiempo, John se convirtió en un hermano para Arthur. Ambos pasaron a ser los hijos predilectos de Dutch, y por primera vez en su vida, Arthur sintió que había encontrado una familia a la que realmente pertenecía. Es curioso observar en la forma en que Dutch recluta a las personas. Da la impresión de que todo está calculado, pero no desde la frialdad, sino desde la comprensión de un momento clave. Cuando un hombre atraviesa una crisis y se encuentra emocionalmente vulnerable, su necesidad de apoyo, estabilidad y pertenencia crecen. En ese estado la mente no busca poder ni gloria, busca alivio, busca algo o a alguien que calme la angustia y que le dé un lugar al que aferrarse. Si en ese momento aparece alguien que le ofrece protección, guía o un propósito, es probable que el hombre vulnerable idealice a esa figura o a ese grupo, no por debilidad, sino por necesidad. Y desde ahí se desarrolla un apego emocional profundo, porque cuando alguien te sostiene en tu peor momento, esa lealtad se queda grabada para siempre. Dutch comprende esto a la perfección y casi como un líder de culto identifica y recluta a las personas desesperadas que buscan un propósito, amor o un lugar donde sentirse seguros. Así es como construye la banda que lo sigue y que lo obedece sin cuestionarlo.
La pérdida de sus padres dejó a Arthur solo y emocionalmente vulnerable. Cuando encontró una nueva familia en la pandilla junto a Dutch y José, se aferró a ese vínculo y adoptó sus ideales y enseñanzas como una forma de pertenecer y sobrevivir. Dutch habla constantemente de valores como la lealtad y la responsabilidad hacia la pandilla, ideales que con el tiempo se volvieron fundamentales para Arthur. Llegó a tomarlas tan en serio que estaba dispuesto a dar la vida por ellas. En un momento Arthur incluso declaró que la banda es lo único real en su vida y que viviría o moriría defendiendo ese vínculo. Pero las tragedias de Arthur no terminan ahí. Años después conoció a Mary, de quien se enamoró profundamente y con quien llegó a comprometerse. Sin embargo, el padre de Mary no aprobaba la vida criminal de Arthur, lo que terminó provocando su ruptura. Mary le pidió que dejara esa vida para escapar juntos, colocándolo frente a una decisión que marcará su destino. Pero Arthur, por lealtad a la pandilla y a Dutch, se negó a dejar esa vida. Como consecuencia, Mary terminó casándose con otro hombre, quien falleció antes de los eventos del juego. Más adelante, Arthur tuvo intimidad con Eliza, con quien tuvo un hijo llamado Isaiah. Aunque sabía que no podía prometer una vida estable debido a su estilo de vida, se comprometió a hacer lo correcto por ellos. Cada pocos meses les visitaba, les llevaba dinero y regalos. Pasaba algunos días a su lado, intentando cumplir su papel de la mejor manera que podía. Sin embargo, un día al llegar a casa, Arthur encontró 2 cruces afuera. Su familia había sido asesinada por ladrones por apenas $10. Este hecho lo marcó profundamente. Cada pérdida revive las anteriores. La muerte de sus padres, el fin de su relación con Mary y ahora la pérdida de su único hijo se acumularon hasta volverse un dolor difícil de soportar. Ante esa carga, Arthur decidió enterrar sus recuerdos y sumergirse aún más en la vida de criminal que ya tenía, como una forma de seguir adelante. Tras 20 años en la pandilla, Arthur se convirtió en el hombre más confiable para Dutch, su mano derecha en cualquier tarea que requiera intimidación o fuerza bruta. Es un luchador formidable, un pistolero imparable y por encima de todo leal, pero Arthur está a punto de enfrentarse a un proceso que lo llevará a cuestionar todo, lo que siempre creyó sobre Dutch, sobre la pandilla y especialmente sobre sí mismo. De vuelta al presente, Dutch y Arthur cabalgan en busca de suministros y se encuentran con Micah, una de las incorporaciones recientes, quien salvó la vida de Dutch en el bar. Dutch y Micah fueron quienes planearon el fallido robo en el bote Blackwater. Dutch parece estar muy impresionado con Micah, quien se muestra impulsivo, argumentativo y engreído. José y Arthur desconfían de él. Micah les informa sobre una pequeña granja que podría tener suministros para la pandilla, pero descubren que está ocupada por miembros de los Old Riscos, una pandilla rival con la que mantienen una fuerte enemistad. Tras un tiroteo en la cabaña, interrogan al último sobreviviente, quien revela que Cole O'Driscoll, líder y némesis de Dutch, se esconde cerca junto a su pandilla y planean robar un tren. Mientras requistan la cabaña se encuentran a Sadie Alder, una mujer que los O'Driscoll habían invadido su hogar y posteriormente eliminaron a su esposo. Y la tomaron como rehén. Dutch decide integrarla a la pandilla. Este grupo trabaja unido para sobrevivir, cada uno con habilidades clave. Susan Crimson se encarga de mantener el campamento en orden. Percy se encarga de la comida. Y Karen, Mary, Beth y Tilly usan sus talentos como ladronas y recolectan información. Strong lleva las cuentas y maneja los préstamos. Uncle y el reverendo Swanson son útiles a su manera, aunque más preocupados por sus vicios. Bill, Javier, Charles y Lenny aportan fuerza y habilidades con las armas, mientras que tanto John Marston, hermano adoptivo de Arthur, está perdido en la tormenta, temido muerto. Después de ser acogido por Dutch y crecer dentro de la banda en 1894, John se enamora de Abigail, una prostituta que se unió al grupo. Juntos tuvieron un hijo llamado Jack. Sin embargo, John dudó de que fuera realmente suyo, lo que lo llevó a no asumir plenamente su rol como padre. Y abandonó la pandilla durante un año. Este abandono tuvo un fuerte impacto en Arthur, especialmente si consideramos su historial de pérdidas familiares. Podemos entender por qué para Arthur lo que hizo John fue una traición. No solo dejó atrás a la familia postiza que él consideraba sagrada, sino que también abandonó a su propia familia, algo que probablemente tocó una fibra muy sensible en Arthur. Por otro lado, pudo identificarse con el pequeño Jack y revivir el dolor que sintió al perder a sus padres cuando era niño. También pudo recordarle la pérdida de su propia familia, más adelante en la vida, alimentando su resentimiento hacia John. Arthur no podía entender cómo alguien podría desperdiciar algo tan valioso como la familia, algo que él había perdido y valoraba profundamente. Cuando John regresó, la mayoría de los miembros de la pandilla lo recibieron bien, pero Arthur seguía sintiéndose traicionado y le tomó mucho tiempo poder perdonarlo.
En el presente, Arthur y Javier salen a buscar a John. En el camino, Arthur descubre que Dodge asesinó a una mujer sin motivo durante el golpe de Blackwater y afirma que ese no es el Dodge que conoce. Finalmente encuentra a John herido y acosado por animales salvajes, pero logran regresar a salvo a Colter. Dodge reúne a la pandilla para explorar un campamento cercano, donde estará la pandilla rival de los Old Driscoll, diciendo que buscarán suministros, aunque Arthur y José sospechan que está buscando venganza. Dodge y Cole habían sido aliados en el pasado, pero se volvieron enemigos cuando Dodge eliminó al hermano de Cole y Cole asesinó a Annabelle, la mujer que Dodge amaba. Aplicaron la ley de diente por diente, ojo por ojo, pero lo que predicaba la pandilla, al igual que la Biblia, era poner la otra mejilla, aunque en la actualidad y en la práctica la violencia siempre terminó imponiéndose sobre las palabras y el código. Arthur les recuerda que siempre ha dicho que la venganza no es un lujo que ellos se puedan permitir, que ellos son mejores que los demás, pero Dodge dice y insiste que esto no es venganza, dice que solo quiere información sobre los asaltos al tren que están planeando los Old Driscoll. La pandilla de Dodge ataca el campamento, pero Cole ha escapado. Acaban con los Old Driscoll del lugar, se llevan la dinamita y los planes para asaltar el tren de Carwell. Además toman a Kiffy Duffy como rehén, esperando que pueda serles de utilidad. Dodge no pierde el tiempo y asalta el tren, logrando robar bonos. Sin embargo, tras los problemas causados en Blackwater y este último golpe, la pandilla se gana más enemigos en la corporación de Carwell. Con el deshielo, la pandilla se traslada a las llanuras, buscando esconderse. Dutch ordena a Lenny y a Mika que vayan a explorar y finalmente llegan a Orse Overcook, cerca del pueblo de Valentine. El campamento con Dutch en el centro junto a la novia frecuentemente ignorada Molly Osea se convierte en un lugar seguro. Mientras tanto, Kieran Duffy permanece prisionero hasta que decidan su destino. Dutch recuerda que necesitan dinero y cada integrante de la pandilla contribuye de alguna forma. Strong organiza un negocio de préstamos, Arthur se ocupa del cobro de las deudas y José es quien vende las carretas robadas. Y Charles contribuye cazando. Además, las mujeres dan pistas. Mary hace una apuesta sobre un atraco a un tren y Karen sobre un asalto a un banco. El esfuerzo les pasa factura, así que el grupo decide descansar en el pueblo de Valentine. Bill inicia una pelea en la caverna que se sale de control. Tommy, el bravucón local, interviene y lucha contra Javier, quien no es capaz de enfrentarlo. Bill pide a Arthur que ayude a Javier. Arthur se enfrenta a Tommy, pero este lo domina y lo lanza por la ventana antes de seguir la pelea. Fuera, tras un combate intenso, Arthur toma la delantera y casi elimina a Tommy a golpes. Antes de que las cosas empeoren, un granjero y recaudador de caridad llamado Thomas Drum interrumpe y pone fin a la pelea. Después Arthur se va a casar con Josea, quien recuerda a su esposa Bessie, muerta años atrás. Arthur le pregunta que si la extraña y Josea contesta que todos los días. Además le pregunta que si alguna vez pensó en salirse de la vida delictiva y José admite que lo pensaron, pero no les duró. Después José le pregunta que si está considerando irse. Arthur lo niega con firmeza. José dice que si los planes de Dodge funcionan y logran el dinero necesario, quizás puedan empezar en un nuevo lugar. Esta conversación me parece muy reveladora, ya que nos proporciona indicios de lo que Arthur siente en estos momentos de la historia, con Canwell y el gobierno cada vez más cerca, y Dodge comportándose de manera cada vez más contradictorias. Arthur comienza a preguntarse si esta vida criminal tiene un verdadero sentido. Creo que en este momento la crisis lo obliga a mirarse por dentro y a pensar en Mary, en la vida que pudo haber tenido y lo que decidió dejar atrás por lealtad, por orgullo y por seguir en el camino que él creyó que era el correcto. En este punto en el que muchos hombres se reconocen, cuando el pesado pesa, las decisiones regresan y uno se pregunta que si el rumbo que eligió valió realmente el precio que pagó. Por eso, cuando José recordó a su esposa Bessie y mencionó que la extrañaba todos los días, Arthur le preguntó que si alguna vez pensó en dejar esta vida. En el fondo, aunque no se atreva a decirlo en voz alta, Arthur piensa en Mary, piensa en lo que dejó atrás y en la vida que pudo haber tenido si hubiera tomado otras decisiones. No es nostalgia simple, es la duda silenciosa que aparece cuando uno empieza a preguntarse si el camino que eligió valió realmente la pena o fue el correcto. Poco después, Dutch interroga a Kieran, quien revela el escondite de Cole Old Driscoll. El grupo ataca en la cabaña de Exis Point. Kieran los guía hasta ahí. Ahí eliminan a varios miembros de los Old Driscoll, pero Cole Driscoll no está. Durante el enfrentamiento, Kieran salva la vida de Arthur, y con ese acto se gana algo más que gratitud, se gana el derecho a quedarse como un hombre libre. Luego Arthur vuelve a lo que más detesta, a cobrar deudas. No porque no pueda hacerlo, sino porque sabe que casi nunca se trata de hombres poderosos, sino de personas rotas, pobres sin salida.
Thomas Down es el ejemplo perfecto. Enfermo, desesperado y sin dinero, Arthur lo enfrenta en su rancho. Lo golpea cuando no puede pagar y en medio de la paliza Thomas tose sangre y entra en contacto con el ojo de Arthur. Thomas cae al suelo mientras su esposa Edith corre hacia él y su hijo Archie presencia todo. En los ojos del niño, Arthur no es un cobrador, es un monstruo. Mira a Arthur como si fuera el diablo y quizás para él lo es. Edith le explica que Thomas está muriendo, pide tiempo. Arthur insiste, no es caridad, solo negocios, pero cuando él se va, algo dentro de él se rompe. Más tarde Thomas muere y deja a su familia completamente sola. Arthur no puede evitar preguntarse si todo esto estuvo mal desde el inicio. Si a nuestro protagonista cobrar deudas lo repugna tanto, entonces ¿por qué lo hace? Una parte de la respuesta es clara, la responsabilidad. Para Arthur la pandilla no es solo un grupo de hombres armados, es su familia, mujeres, niños, personas que dependen de él. Él siente que debe cargar con lo peor para que otros sobrevivan. En su mente, ese sacrificio justifica cruzar límites que odia. Dentro del campamento hay 24 personas que dependen de las contribuciones de todos para salir adelante, incluidos, como anteriormente mencioné, mujeres y niños que no tienen forma de valerse por sí mismos. Sin embargo, no creo que todo en sus justificaciones se reduce únicamente a su responsabilidad con la pandilla o lealtad. Cuando alguien lo confronta, Arthur suele justificarse culpando al mundo. Dice cosas como: este país está desatado, no es mi culpa que el mundo sea así. Y eso dice mucho, su vida estuvo marcada por las tragedias desde joven. Creer que el mundo es cruel por naturaleza es su forma de protegerse, de no sentir que todo fue personal. Si el mundo es despiadado, entonces lo que él hace no es una excepción, sino es parte de un sistema. Así Arthur se ve a sí mismo, no como el villano, sino como una pieza más de una máquina brutal. Aunque sabe que muchas de sus acciones están mal, se convence de que esas personas habían sufrido de todas formas, ya sea por su mano o por la de alguien más. Lenny regresa al campamento afectado. Él y Micah habían desaparecido cuando fueron enviados a hacer reconocimiento. Micah fue arrestado por un asesinato luego de eliminar a un hombre en un altercado mientras estaba borracho. Arthur no soporta ni quiere a Micah cerca de su familia y no quiere ayudar, pero Dodge le dice que a pesar de la arrogancia es un buen hombre. A regañadientes y sin ganas, Arthur acepta y logra liberarlo. Al rescatarlo le dice que tiene suerte de que Dodge lo respalde, a lo que Micah responde que ahora son familia, son hermanos porque ambos son hijos de Dodge. Eso los hace más que familia, los hace hermanos. Luego aparece Josiah, un miembro ocasional de la pandilla y un estafador con noticias sobre Sean Mayweather, quien fue capturado por cazarrecompensas después del fallido golpe que hicieron de Blackwater. Con la información sobre Sean Mayweather, la pandilla organiza su rescate. Mientras lo trasladan a otro lugar, logran infiltrarse y liberarlo. Están juntos de nuevo. Es una pequeña victoria para la pandilla, suficiente para levantarles el ánimo y darles un respiro. John Marston, por su parte, casi se ha recuperado por completo y ha vuelto al trabajo. Sin embargo, dentro del campamento su familia suele quedar en segundo plano. Mientras tanto, el pequeño Jack comienza a encontrar figuras paternas entre los miembros de la pandilla. Arthur es una de ellas, incluso lo lleva a pescar, compartiendo con él momentos simples, tranquilos, que le contrastan con la violencia que rodea sus vidas y revela una faceta distinta de Arthur, la de un hombre que, aunque cargado de errores, aún sabe cuidar. Arthur piensa que Jack es un buen chico, un soñador, un niño con una madre que lo ama, y al mirarlo no puede evitar preguntarse si Jack logrará encontrar eso que ellos llevan tanto tiempo buscando: paz y verdad, lejos de violencia, lejos de esta vida llena de caos y de mentiras. Después de robar activos, asaltar trenes y sabotear los negocios de Conward, la pandilla se ha convertido en un gran objetivo. Mientras Arthur y Jack recogen sus cosas, aparecen los agentes Milton y Rose de los Pinkerton. Milton le deja claro a Arthur que es un miembro buscado, con una recompensa de $5,000 por su cabeza, pero también admite que su verdadero interés no es él, sino Dutch. Le promete que si lo entrega, Arthur no tendrá problemas. Pero Arthur, leal, se niega, regresa con Dodge. Cuando Arthur le pregunta qué harán ahora, Dodge responde que nada, que solo mantengan la calma. Dodge no parece estar preocupado, pero Arthur sí. Empieza a cuestionar la sabiduría detrás de la indiferencia de Dodge. Por el momento siguen a salvo. Arthur se reúne con John para un trabajo sencillo: robar ovejas y venderlas en Valentine. Arthur reflexiona que esta vida tarde o temprano llegará a su fin. A estas alturas resulta evidente cuánto han crecido sus dudas sobre la vida criminal, sobre todo al notar cómo Dodge actúa cada vez más lejos de todo aquello que predicó durante años. Dodge construyó la identidad del grupo sobre un supuesto código ético, un conjunto de ideales que según él los diferenciaba de los criminales comunes. Hablaban de libertad, de proteger a la pandilla, de resistir el control del gobierno y de los grandes poderes.
Desde sus primeros días en la pandilla, Arthur creyó en esos ideales, los tomó como verdad, como una forma de justificar el camino que había elegido. En su primer gran atraco en 1887, Dodge, Josiah y Arthur no solo robaron oro de un banco, sino que lo repartieron entre los más necesitados, personas que vivían en barrios pobres, niños en orfanatos y familias en casuchas precarias. Ese acto fue toda una declaración de principios. No eran simples ladrones, eran diferentes, robaban a quienes podían permitírselo y ayudaban a los pobres, respetando ciertos límites éticos. Mujeres y niños eran intocables, la violencia era el último recurso y la venganza estaba fuera de su código. Esta filosofía le dio a la pandilla un propósito, algo que iba más allá de la mera supervivencia, pero la situación actual, más los actos recientes de Dodge, parecen indicar que todo esto no era más que una fachada. Durante el golpe de Blackwater, Dodge mató a una chica sin motivo alguno. No era necesario ni estratégico. Era un acto de brutalidad que chocaba con todo lo que había enseñado. Desde entonces, las decisiones de Dodge parecen estar guiadas más por la venganza y su propio ego que por el bienestar de la pandilla. Esta incoherencia golpea directamente la identidad de Arthur y probablemente la de otros miembros del grupo. Durante años, Arthur había justificado su vida de crimen basándose en los ideales que Dodge predicaba. Todo lo que había hecho, los robos, la violencia, el sufrimiento que había causado, parecían tener sentido porque creía que servía a un propósito mayor. Pero ahora, al ver cómo Dodge actúa por impulsos egoístas y vengativos, ese propósito empieza a desmoronarse. La certeza de que alguna vez se tuvo tambalea, dejando a Arthur frente a una verdad incómoda. Quizás todo lo que había creído no era más que una simple ilusión. Arthur empieza a sentir que no había sido más que un hombre malo, sin propósito ni verdadera justificación para sus actos. En algún momento incluso lo plasmó en su diario. Mi código entero, el que me guió en la vida y por el cual maté, ¿era verdadero o solo existía una verdad más grande que yo era demasiado tonto para ver? Tras llevar las ovejas robadas a Valentine, se encontraron con Dutch y Strondon en la caverna. Cuando John y Strondon salieron, Conward interrumpió afuera, exigiendo que el resto también saliera. Se presentó con arrogancia, acusando a la pandilla de seguir robándole y advirtió que no era alguien con quien se pudiera jugar. Ordenó a sus hombres encargarse de ellos y se marchó. Arthur no dudó, liberó a sus amigos y a la pandilla se abrió pasos a tiros para escapar de Valentine. Sabían que no podían quedarse, así que huyeron hacia un lugar seguro, acampando junto a un lago. Allí Charles y Arthur ayudaron a una familia de inmigrantes alemanes que casi se matan accidentalmente. Arthur reflexionó que Charles es un mejor hombre que él, no necesita pensar para hacer el bien, simplemente le salía de manera natural, como si fuera lo correcto. La pandilla se dirige a Clemens Point, cerca de Rhodes, donde llegan a una región dividida por dos familias en guerra, los Grey y los Braithwaite. Dodge vio la oportunidad y decidió dividir al grupo. Arthur investigará a los Grey, mientras que José hará lo propio con los Braithwaite. Los Grey, dueños de plantaciones de tabaco y controlan gran parte de los negocios en Rhodes, y Grey es el sheriff del pueblo. Los Braith, antiguos esclavistas y cultivadores de algodón, ahora producen licor ilegal desde el final de la guerra civil. Ambas familias llevan años enfrentándose. Dodge explica a Arthur su plan, ganarse la confianza de ambas familias, robarles y escapar antes de que descubran el plan. Todo está calculado, pero Arthur no puede evitar sentir cómo la línea entre la justicia y la traición se hace cada vez más difusa. Mientras tanto, Sandy Alder, saliendo de su duelo, se siente atrapada en las tareas menores del campamento. En el rancho, donde antes era autosuficiente y compartía todo con su esposo, incluso la casa, ahora cada actividad le pesa y le recuerda lo que ha perdido. La rutina del campamento no la satisface, siente que necesita algo más, algo que la haga sentir viva de nuevo. Ahora desesperada, Sandy Alder quiere involucrarse en trabajos más duros. Arthur decide llevarla con él a Rhodes, donde enfrentarán un ataque de una pandilla local, pero logran defenderse. Sandy, movida por el odio y la venganza contra los O'Driscoll, lucha con una furia y un deseo de sangre que intimidan. Demuestra que puede pelear tan bien como cualquier hombre de la pandilla. Arthur vuelve a la casa de Eddie Downs, ahora viuda, para cobrar la deuda de Thomas. Ella le dice que casi ha pagado todo lo que debía. Arthur responde que su esposo conocía las reglas cuando tomó el dinero, lamenta cómo terminaron las cosas y afirma que Thomas tenía una elección. Justifica sus actos diciendo que no es su culpa suya que el mundo sea así. Eddie le contesta que su esposo no tenía elección, que Thomas era un buen hombre, que ayudaba a los demás y que Arthur lo eliminó. Le dice que no se engañe, que él realmente tenía elección, era él.
Finalmente, Edith le entrega el dinero. Para Arthur esta conversación se vuelve crucial. Durante años ha creído que su vida está fuera de su control y que no tiene otra opción que seguir el camino marcado por Dodge. Dodge le inculcó una visión del mundo donde la lealtad absoluta es lo más importante y demoniza a cualquiera que lo contradice o cuestiona su autoridad. La deslealtad real o percibida se castiga inmediatamente, dejando poco espacio para que los miembros de la pandilla piensen o actúen por su cuenta. Arthur llegó a convencerse de que no hay vida fuera de la pandilla, que no podría sobrevivir solo y que lo único que puede hacer es seguir órdenes, incluso cuando éstas les desagradan. Pero las palabras de la señora Edith lo enfrentan a una verdad incómoda. Siempre ha tenido elección, nadie lo obligó a obedecer a Dodge, nadie lo forzó a intimidar, robar o lastimar a otros. Esa semilla que plantó la señora Downs empieza a germinar en él. Si siempre ha tenido elección, entonces el futuro también puede ser distinto, un futuro donde Arthur podría empezar a tomar decisiones verdaderamente suyas. Hasta este punto la vida de la pandilla parece un equilibrio frágil. Entre la lealtad, violencia y supervivencia, Arthur empieza a cuestionarse todo lo que creía, los ideales de Dodge, la justicia de sus propios actos y el precio de seguir ciegamente órdenes. Mientras tanto, John intenta mantener a su familia a salvo. Jack busca figuras paternas en el campamento y Sally demuestra que puede valerse por sí misma en un mundo peligroso. Todos ellos muestran que la vida de la pandilla es caótica y violenta, pero siempre hay espacios para la humanidad, la elección y la esperanza. El peligro acecha constantemente y cada decisión tiene consecuencias, pero lo que queda claro es que nada será igual para Arthur, ni para los que lo rodean. La pregunta ahora es, ¿podrá encontrar un camino distinto, uno donde la lealtad no lo destruya y la familia pueda sobrevivir? Y aprovecho este momento para decirte gracias por ver mi video. Si este video te hizo pensar, si alguna parte te habló directo al pecho, suscríbete, deja tu like y comenta qué parte te pegó más, no para inflar números, sino para seguir teniendo este espacio donde podemos bajar la guardia, pensar distinto. Aquí hablamos de historias que no solo se ven, se sienten. Nos vemos en el próximo viaje. Hasta ahora la vida de la pandilla se sostiene sobre un equilibrio frágil, uno que parecía estable, solo porque nadie lo había puesto a prueba, pero a partir de ahora todo empieza a cambiar. Arthur comienza a cuestionar los ideales que antes seguía sin dudar, las órdenes que obedecía y el verdadero precio de permanecer fiel a la pandilla. Mientras tanto, John lucha por proteger a su familia, Jack busca un ejemplo a seguir y Sadie demuestra que incluso en un mundo cruel es posible forjar su propio camino. Esta es la parte 2 de esta historia, donde las decisiones empiezan a tener consecuencias reales. El plan de Dodge para las familias Grey y los Braithwaite se pone en marcha. La pandilla ayuda a los Grey a confiscar el licor ilegal de los Braithwaite, se los venden de vuelta y luego lo reparten en la taberna de Rose. Y aquí hay algo importante, una taberna en el viejo oeste no era solo un lugar para beber, era donde corrían los rumores, se cerraban los tratos y muchas veces comenzaban las guerras. Por eso en Rose no es un lugar cualquiera, es el punto donde la información cambia de manos y donde un error puede costarte la vida. Este plan perjudica las ganancias de ambas familias, también roban los caballos de los Braithwaite y queman los cultivos de tabaco de los Grey, manipulando así a ambos bandos mientras siembran el caos. Todo esto con la esperanza de conseguir información sobre un supuesto oro confederado escondido entre ambas familias, y ese detalle no es menor. El oro confederado es uno de los tesoros más misteriosos de la historia. Durante la Guerra Civil de Estados Unidos, la Confederación reunió grandes cantidades de oro para financiar la guerra, pero cuando todo terminó, ese oro desapareció. Algunos dicen que fue enterrado, otros que fue robado, y hay quienes creen que aún sigue oculto, esperando a ser encontrado. Más que un tesoro, el oro confederado representa ambición, traición y un pasado manchado de sangre. Nadie volvió a verlo, no hubo registros, no hubo testigos, solo rumores, porque en esta tierra el verdadero precio del oro no se mide en dólares, sino en las vidas que dejó atrás. Aunque lejos de Valentine, los Pinkerton siguen siendo una amenaza. La pandilla descubre que los O'Driscoll buscan negociar un tratado de paz. Dodge acepta, a pesar de su odio por Cole O'Driscoll, acepta asistir, aunque todos sospechan de una trampa. Arthur toma su posición con su rifle, y las sospechas resultan ser ciertas. Dodge y Micah logran escapar ilesos, pero Arthur es capturado. Los O'Driscoll planean usarlo como carnada para atraer a Dodge y entregarlo a los Pinkerton a cambio de su libertad. Sin embargo, Arthur logra escapar, frustrando sus planes, aunque no sin pagar un precio. En Rose, los Grey y los Braithwaite descubren los planes de la pandilla y toman una decisión clara: acabarlos. Los Grey organizan una reunión para emboscar a Arthur, Song, Bill y Micah. Pero cuando llegan no hay negociación, Son es asesinado de inmediato. Los Grey subestiman el poder de la pandilla y son eliminados rápidamente. La emboscada fracasa, pero el daño ya está hecho. Para Arthur, Son era como un hermano menor, molesto a veces pero leal.
y lleno de recuerdos compartidos cabalgando juntos. A veces los hombres no pierden batallas, pierden personas. Todo esto se está saliendo de control. Arthur sigue de pie, pero algo dentro de él se rompió aún más, porque cuando cae un hermano no se entierra solo un cuerpo, se entierra una parte del alma, y para Arthur no es la primera vez que sufre una pérdida. Hay muchos que viven igual, callados, cargando dolor, fingiendo fuerza, mientras todo se desmorona, y aunque no lo hagan, siguen adelante, no porque no duela, sino porque nadie más lo hará por ellos. Mientras tanto, Catherine, líder del clan Braithwaite, rica, cruel y orgullosa, al enterarse del robo de sus caballos, toma venganza, captura al pequeño Jack. El legendario oro que divide estas familias parece ser solo un mito, según concluye la pandilla. Decididos arrasan con los Braithwaite y descubren que Jack fue entregado a Angelo Bronte en Sunday. Antes de ir por él, los Pinkerton localizan a Dodge en lo que creían el campamento seguro. La gente del Milton pone a prueba la lealtad de la pandilla. Proponen llevarse a Dodge y dejar libre al resto. Las armas se desenfundan. Los Pinkerton se retiran con las manos vacías, y aunque el miedo estaba ahí, nadie habló, nadie traicionó, porque hay hombres que prefieren perderlo todo antes que vivir sabiendo que se vendieron. Hoy, en un mundo donde muchos se rinden por comodidad, la lealtad sigue siendo un acto de valentía y rebeldía. Ahora que han sido localizados, es hora de mudarse nuevamente. Sunbelt se convierte en su nuevo refugio, una antigua mansión abandonada, húmeda, oscura, llena de peligro. Ya no viven con libertad, ahora se esconden. Sí, es un refugio, pero también es el comienzo del verdadero declive de la pandilla. Sadie Bell no era un hogar, era un recordatorio de que el final se acercaba. Moll intenta hablar con Dodge, él la ignora, dice tener cosas mucho más importantes en que pensar. Dodge y Arthur cabalgan hacia Sunday. Dodge admite que durante mucho tiempo creyó que encontraría un paraíso en algún lugar del oeste, pero ya no está seguro. Ahora planea llevar a la pandilla al extranjero, aunque no todavía. Antes de decidirlo necesitan dinero. Su objetivo está en esta ciudad progresista, es rescatar a Jack, el hijo de John, en manos de Angelo Bronte, un gángster que controla Sunday desde las sombras, una ciudad que representa el poder, la corrupción y la modernidad, y Angelo es el rey oculto de ese lugar. La pandilla sigue su rastro hasta su mansión. Angelo ofrece devolverle a Jack a cambio de un trabajo sencillo. La pandilla lo cumple y Jack es regresado sano y salvo. Arthur visita una iglesia, allí conoce a la hermana Calderón, quien enseña a leer a unos niños. La conversación se interrumpe cuando uno de los chicos le roba su crucifijo. Arthur lo persigue, pero la hermana le pide que no lo lastime. Tras recuperarlo, Arthur se cruza con Eddie Downs, viuda de Thomas, el hombre enfermo al que golpeó por no pagar una deuda. Edith ahora vive en Sunday, trabaja como prosti para mantener a su hijo y sobrevivir, y sin saberlo, Arthur vuelve a enfrentarse con el peso de sus propias decisiones. Ella lo enfrenta llena de vergüenza y rabia, lo acusa de acosarla frente a un oficial, dice que Arthur la está molestando. Arthur no se defiende, no explica, no insiste, simplemente se retira en silencio. Más tarde devuelve el crucifijo a la hermana, ella lo recibe con gratitud, le confiesa que pertenecía a su madre y lo llama el hombre más maravilloso. Este contraste es clave porque nos muestra el conflicto interno de Arthur Morgan. Por un lado lo vemos intimidar a personas como Thomas Down, cobrar deudas a los más pobres, a los más enfermos, a los más desesperados, actos que le provocan repulsión, pero acepta como parte de su deber dentro de la pandilla. Y luego aparece otro Arthur, uno distinto, uno que casi no encaja en este mundo. El Arthur que ayuda a una familia de alemanes al borde de la muerte, el Arthur que recupera el crucifijo de la hermana Calderón, dos actos completamente desinteresados, dos momentos que revelan una verdad incómoda. Dentro de Arthur hay una lucha constante, una pelea entre dos hombres, uno frío y brutal, otro bondadoso, protector y amoroso, que se niega a desaparecer. Ese conflicto es lo que lo hace tan fascinante. Arthur cumple con las expectativas de la pandilla, es el hombre fuerte, el ejecutor, el arma que Dodge necesita, pero no puede apagar su compasión. No puede dejar de ser humano, especialmente cuando se cruza con quienes realmente necesitan su ayuda. Más adelante Arthur recibe una carta, es de Miley Linton, su antigua novia. Ella se hospeda en el hotel de Sunday. Arthur decide visitarla. El reencuentro es sincero, ambos se alegran de verse. Miley le hace la pregunta que más teme, ¿ya es demasiado tarde para ellos? Arthur confiesa la verdad, no quiere nada más que huir con ella, empezar de nuevo, pero antes debe cuidar de la banda. Cuando sean libres, cuando tengan dinero, entonces podrán irse juntos. Mary promete escribirle. St. Denis está bajo el control de Angelo Bronte, un hombre que domina la ley y manipula el gobierno. Su plan es claro, usar a la pandilla de Dodge para sus propios fines. Para comenzar, los invita a un baile de la alta sociedad organizado por el alcalde. Allí están figuras clave, personas que representan una amenaza para el estilo de vida de la pandilla. Howard Collier, representante del ejército, impulsor de la expansión económica en Estados Unidos y en lugares como Walmart. También está Alberto, un cubano con poder en Walmart. Sostiene el imperio azucarero de Conway mientras oprime a su propia gente.
Asiste también la tribu Wapiti, exigen que se respete su tratado, que no se permita la extracción de petróleo en sus tierras, pero a la pandilla no le importa la política, lo que realmente importa es la información, un casino, una estación de tren vías, y el objetivo mayor, un banco. Un nuevo plan está en marcha, los Pinkerton no son los únicos enemigos de Dodge, los Oil Risco atacan el campamento, la pandilla se ve obligada a retroceder, Sadie Alder queda atrapada afuera, cuando Arthur intenta ayudarla, presencia algo aterrador, la rabia acumulada de Sadie, el odio que nació del día que los O'Driscoll eliminaron a su esposo. En ese momento Sadie deja de verse como una víctima, empieza a verse como una forajida capaz, y la pandilla también comienza a reconocerla así. Logran repeler el ataque, pero pagan un precio. Kieran Duffy muere. Más tarde Sadie y Dodge presencian la ejecución de Cole O'Driscoll. Pero no hay alivio, no hay paz, porque hay venganzas que no cierran heridas, solo las mantienen abiertas. Sadie Alder no eligió ser forajida, la convirtieron en una. No nació violenta, la hicieron así. Le arrebataron a su esposo y con él mataron a la mujer que era antes. Arthur no encuentra a alguien rota, encuentra algo peor, rabia contenida. El dolor se vuelve fuego y el fuego se convierte en una decisión, no volver a ser débil nunca más. La muerte de Kieran deja otra lección brutal. La violencia nunca viene sola, siempre cobra más de lo que promete. Ni siquiera la muerte de Cole trae descanso, porque la venganza no sana, solo mantiene vivo el dolor. Sadie es el ejemplo de qué ocurre cuando una persona buena vive algo que jamás debió vivir. Le arrebataron al hombre con quien compartía su hogar, sus rutinas, su vida. Por eso las cosas simples la rompen. Cocinar, tender la cama, antes eran amor, ahora son ausencia. En la granja Sadie no estaba sola, el trabajo se compartía con su esposo, incluso las tareas del hogar, algo poco común en esa época. Y eso nos dice mucho sobre él. Era amable, comprensivo, solidario. Tal vez por eso cuando Dodge le ofreció marcharse, Sadie no lo dudó, porque quedarse era vivir rodeada de recuerdos y marcharse quizás era la única forma de no romperse por completo. O tal vez en el fondo ya buscaba venganza. Sadie no se volvió violenta por gusto, se volvió así porque el recuerdo duele más que las balas. Hay personas que después de ver morir a quien aman, ya no saben vivir en paz, solo saben vivir en guerra. Porque después de perder el amor de tu vida ya no vuelves a ser la misma persona. Aquí es donde yo me identifico con ella, porque una mujer enamorada no ama a medias, da todo: tiempo, cuidado, paciencia, amor. Hace un hogar incluso en medio del caos, y cuando ama de verdad su mundo gira alrededor de quienes ama. Por eso cuando pierde no pierde solo una persona, pierde el sentido de todo. Sadie no se rompió por debilidad, se rompió porque amó de verdad. Esto es para mi novio, porque si este fuera ese mundo yo sería tu Sadie Alder, una mujer que no sabe estar completa sin ti, que te ama con todo lo que es, que te piensa incluso cuando guarda silencio, y tú serías mi Arthur Morgan, fuerte cuando el mundo pesa, valiente cuando todo tiembla, un luchador formidable, un pistolero imparable y sobre todo leal, mi hombre ideal, mi lugar seguro, mi calma en medio del caos. Y aunque la vida a veces sea dura, yo te elegiría igual, con miedo o sin él, rota o completa, porque contigo no necesito ser valiente, solo necesito estar. Aquí estoy, contigo, ayer, hoy, mañana y siempre. Y ahora te pregunto a ti, ¿tú habrías seguido viviendo en paz o también te habrías vuelto fuego? Dodge advierte algo importante: si los O'Driscoll encontraron el campamento, los Pinkerton no deben de estar lejos. Dicen que necesitan dinero suficiente para comprar un barco que los lleve a Australia o Tahití. Menciona haber encontrado un capitán dispuesto a hacerlo. Realizan el golpe en el casino, obtienen un buen botín, pero no es suficiente. Entonces Bronte, fingiendo ser su aliado, le sugiere robar una estación del tren, pero todo resulta ser una trampa. La ley de Sunday los estaba esperando. Huyen en el tren vía, el vehículo termina chocando. Dodge queda con una fuerte conmoción. Aunque insisten que está bien, Arthur nota un cambio en él. Dodge se siente humillado por la forma en que Angelo lo manipuló y decide que es hora de enfrentarlo. José y Arthur dudan, se pregunta si todo esto es solo venganza, pero Dodge insiste, dice que Angelo es lo único que se interpone entre ellos y el dinero del banco, que necesitan para escapar. José no está de acuerdo, cree que siempre existe una forma más sencilla. Dodge insiste en que no hay otra opción. José le advierte que los está condenando a todos. La pandilla salta a la mansión de Angelo, elimina a sus hombres, y Dodge elimina brutalmente a Angelo, arrojándolo a los caimanes. Se justifica diciendo, ¿era él o nosotros? Siempre decía que solo eliminaba a quienes lo merecían, pero esta vez actúa como un mafioso. Arthur queda impactado, comprende que ya no son simples errores, algo profundo ha cambiado en Dodge, uno de sus mentores y padres postizos, un cambio que los llevará directo a la ruina. Arthur comienza a sufrir episodios de tos. El golpe al banco, planeado por José, es el último intento por conseguir dinero y escapar a Tahití. Arthur duda de que este plan funcione. Dodge lo acusa de ser cerrado y le pregunta que si prefiere separar a la familia y tomar caminos distintos.
Arthur responde que no es lo que desea. Dodge se queja, dice que siente que Micah es el único leal que le queda. Sin más, el golpe al banco comienza. José y Abigail organizan una distracción. La pandilla entra en acción, pero los Pinkerton los están esperando. José, la voz de la razón de Dodge, es eliminado por el agente Milton. John es arrestado. Con José ha muerto y John capturado, el resto huye por los tejados, pero Lenny está abatido. Los sobrevivientes se refugian en un edificio abandonado. Sunday está cerrada, la única salida es por mar. Charles distrae a los Pinkerton mientras los demás se esconden en un barco rumbo a Cuba. Cuando en el océano creían haber escapado, el destino los alcanza. Una tormenta los obliga a abandonar la embarcación y terminan varados en un lugar del que pocos regresan, Warma. Warma no existió en la vida real, pero su historia sí ocurrió. Está inspirada en las colonias del Caribe del siglo XIX, lugares gobernados por militares, marcados por la esclavitud, la opresión y la violencia constante. Cuando la pandilla llega a la isla descubren algo peor que huir. No importa dónde corras, la violencia existe en todas partes. Warma no apareció en los mapas, pero su historia se repitió muchas veces en la vida real. Al llegar a la isla de Warman son capturados por el supervisión de la plantación de azúcar, un hombre de confianza de Alberto. Alberto y sus hombres explotan la tierra y también a su gente, todo para llenar los bancos de Conway y maximizar sus ganancias. Pero no todos aceptan vivir encadenados. Los rebeldes no se quedan de brazos cruzados, luchan contra la opresión, liberan a sus compañeros, rompen las cadenas y liberan a los hombres de Dodge. Durante el caos, Javier resulta ser herido y es capturado. Para salir de la isla necesitan rescatarlo. Los rebeldes saben dónde está y hacen un trato: ayuda por libertad, sangre por un barco, y a cambio de ayuda para su causa prometen conseguir un barco. Arthur se une a Dodge para la misión, pero algo dentro de él ya no encaja. Desde el fallido golpe de Blackwater, Arthur no ha logrado entender algo. Cómo Dodge fue capaz de eliminar a un inocente para cumplir su objetivo, ahora lo ve con sus propios ojos. Una mujer que los guía les pide más dinero, Dodge la elimina, dice que los iba a traicionar, pero este acto no fue contra un mafioso ni contra un enemigo, fue contra alguien que parecía estar ayudándolos. Arthur lo entiende en ese instante, el hombre que admiraba ya no existe, aún así continúa. Liberan a Javier, enfrentan a Alberto y a sus hombres, y finalmente escapan de Warma, rumbo a Barron. Desembarcan por separado para reunirse con el resto de la pandilla. Arthur los sigue hasta que, con Dodge muy cerca, pero el infierno todavía no ha terminado. Los Pinkerton los esperan otra vez. Bajo fuego, Sadie y Arthur los flanquean, obligándolos a retirarse. Lo que queda de la pandilla vuelve a reunirse, todos excepto Molly, la novia de Dodge, y John, quien sigue preso. Dodge sospecha que John pudo haberlos delatado a los Pinkerton, pero Sadie piensa diferente. Encuentran un nuevo refugio, Beaver Hollow, un lugar oscuro, húmedo y triste. Un sitio que ya no se siente como hogar, porque Beaver Hollow no representa seguridad, representa algo peor. La confirmación de que la pandilla ya está decayendo por completo. Aún Cole encuentra a Molly borracha. Al llevarla con Dodge, ella, cansada de ser invisible, afirma haber sido quien delató el robo al banco. El campamento se queda en silencio. Dodge, fuera de sí, le apunta con una arma. Arthur da un paso enfrente, intenta detenerlo, le ruega que no dispare, pero Susan Grinson se adelanta y dispara, diciendo que conocías las reglas, Arthur, ¿qué demonios te pasa? Y en ese instante algo cambia para siempre. Arthur quería dejarla ir, incluso frente a su supuesta traición. Antes Arthur no habría dudado, antes habría seguido las reglas sin cuestionarlas, pero ahora ya no actúa por obediencia, empieza a dejarse llevar por su lado compasivo y bondadoso. Ahora Arthur se va a dormir y sueña con un ciervo joven bebiendo de un lago. Una imagen tranquila, pura, un reflejo de la dirección moral hacia la que su vida empieza a inclinarse. Arthur parte hacia Sunday para encontrarse con Sadie e intentar liberar a John, pero en el camino colapsa, la tos ha empeorado. Es rescatado y llevado con un médico. El diagnóstico es claro y devastador: tuberculosis. Lo contrajo semanas atrás de Thomas Down, el hombre enfermo al que golpeó mientras agonizaba. Al salir del consultorio, Arthur ve un ciervo igual al de su sueño. Intenta acercarse, pero no está ahí. Era solo una alucinación, y entonces lo entiende: su tiempo está contado. Saber que va a morir lo obliga a mirarse sin mentira. Se pregunta qué tipo de hombre ha sido y qué tipo de mundo ha ayudado a construir. Cree que no hay nada bueno en él, pero aún así logra ver bondad en otros. En Abigail y su amor incondicional por Jack. En Thomas Down, quien ayudaba a los pobres incluso mientras se moría de hambre. Cuando Arthur se reúne con Dodge, le pregunta cuál es el plan. Los persiguen por todos lados. Ya no tienen refugio. Arthur no piensa en dinero, piensa en salvar vidas, especialmente la de las mujeres y los niños del campamento. Dodge se burla, le dice que suena como José, admite que no tiene un plan final, pero insiste en que solo necesita tiempo y la lealtad.
Antes Dodge lo conseguía con sus palabras que transmitían amor, pero ahora sus actos ya no reflejan sus palabras. Arthur vuelve a dormir y otra vez sueña con el ciervo Horben, bebiendo de un lago al amanecer. Al despertar toma una decisión, parte con Sadie para rescatar a John, sin decirle nada a Dodge. Sabe que no le va a gustar, pero también sabe algo más. Los años de lealtad ciega han terminado. Es leal sí, pero no a ciegas, no hasta que Dodge sea capaz de ver el desastre en el que están. Sadie y Arthur logran sacar a John de la prisión y lo llevan de regreso al campamento. Arthur reflexiona, lo hizo por Abigail, la mujer más increíble que conoce, por Jack, un niño inocente en el que ve todo lo que él perdió, y también por John. Aunque discutieron durante años, Arthur admite que le importa. Cree que John ya no es tan tonto como antes, y que quizás pueda tener la suerte que él siempre le fue negada. Arthur ya tenía dudas sobre su vida, pero la tuberculosis es lo que lo termina de sacudirlo. Su tiempo es limitado, y al mirar atrás con una claridad que nunca antes tuvo, entiende que el balance no lo favorece. No está orgulloso de lo que ha sido. Más de 20 años de una vida criminal no se borran, y el tiempo que le queda no parece suficiente para reparar todo el daño. Pero el diagnóstico también lo libera, le da una nueva claridad sobre lo que realmente importa y lo empuja a actuar. Las palabras de Dee Down empiezan a cobrar sentido. Por primera vez Arthur toma una decisión propia, al margen de Dodge. Liberar a John marca un cambio definitivo. Ahora su prioridad es ayudar, salvar vidas, aunque sabe que tal vez nunca sea suficiente. Paradójicamente, el mismo hombre que cobraba deudas a quien no podía pagarlas, ahora se siente aplastado por una deuda que jamás podrá saldar. Abigail está feliz por el regreso de John, pero Dodge no, está furioso porque rescataron a John en lugar de seguir su plan. Más tarde Arthur se entera de que Dodge y Micah partieron hacia Ansburg, un pueblo minero, gris, sucio y lleno de humo, un lugar donde la gente vive enferma y cansada. Ansburg representa la explotación industrial y cómo el supuesto progreso destruye primero a los más pobres. Llegan en busca de Conway. Arthur va tras ellos. Micah cree que hay un soplón. Arthur piensa en algo peor. Simplemente se han vuelto descuidados. Arthur sugiere dejar a Conway en paz. Necesitan dinero, no venganza, pero Dodge insiste, dice que solo es una visita social y Arthur sabe que eso nunca termina bien. Dodge planea negociar, quiere que Conway se retire, quiere a los Pinkerton fuera. El lugar elegido es el muelle. Ahí cuando llegue el barco de Conway, Dodge y los demás saldrán de su escondite. Dodge es directo, le exige un barco, $10,000 y paso seguro para escapar. Todo a cambio de dejarlo con vida, pero Conway se niega y Dodge no duda, lo elimina. Mientras Arthur lo observa, entiende algo con claridad brutal. Esta ya no es una lucha por sobrevivir, es una espiral de violencia que no sabe cuándo detenerse. Poco después, Arthur se cruza con la señora Downs. Ella le pide que se aleje. Arthur se disculpa, dice que este país y sus hombres están desatados, que no es más culpable él que cualquier otro pecador, pero ella le responde algo con lo que lo desarma. En lugar de desatar caos, deberías desatar bondad. Arthur se queda en silencio. ¿Cómo hacerlo si lo único que sabe es pelear? Cuando pregunta por su hijo, ella le dice que está trabajando en la mina hasta que la explotación lo enferme. Lo que no tardará, Arthur piensa en intervenir, pero ella le pide algo distinto, que los deje en paz, que busque otra pelea. Este encuentro le deja a Arthur una lección imposible de ignorar. Durante años creyó que sus acciones eran inevitables, que solo era una pieza más de una máquina brutal. Pensar así era más fácil, le permitía justificar el daño, evitar la culpa. En su cabeza solo hacía lo necesario para sobrevivir, pero las palabras de la señora Downs rompen esa idea, como ella se lo dijo. Arthur siempre tuvo elección y esas decisiones sí importan. Aunque el mundo sea cruel, eso no significa que debas de hacerlo peor. Cada persona elige qué aporta al mundo, más caos o más bondad. Arthur va a la mina en busca de Archie, el hijo de Edith. Lo encuentra siendo acosado por unos hombres que se burlan del trabajo de su madre. Arthur interviene, recibe un golpe, pero responde con uno solo y basta. Libera a Archie. El niño preocupado dice que ahora todo empeorará, pero Arthur le responde que tiene dinero, que puede ayudarles, que se vayan, que empiecen de nuevo. Le pide que convenza a su madre. Más tarde Arthur recibe una orden de Strong de cobrar otra deuda, pero al llegar el deudor ya ha muerto. El capataz le dice que hable con la viuda. Le pregunta que si quiere los zapatos de su hijo, la poca comida que tiene o si prefiere que ella se acueste con él. Le cuenta que su esposo se mató trabajando para pagar las deudas y ahora perderán la casa. Arthur, conmovido, perdona la deuda. Allí entiende algo esencial. Hay deudas que no se pagan con dinero, se pagan con vidas. Y por primera vez, en lugar de cobrar, elige perdonar, porque cuando la miseria ya lo ha quitado todo, seguir cobrando no es justicia, es crueldad. A ella le agradece, pero también lo enfrenta. Le reprocha a él y a Strong por destruir a la gente. Arthur regresa al campamento y va directo con Strong.
Lo encara, lo lleva a su tienda, le deja claro que no lo eliminará, aunque debería. Tira el libro de deudas al suelo y lo expulsa del campamento. Le dice que busque un trabajo honesto. Más tarde, Arthur vuelve a la casa de Edith Downs para ver si acepta el dinero. Ella lo rechaza, le pide que deje atrás la culpa, que lo único que puede hacer ahora es decidir qué tipo de hombre quiere ser con el tiempo que le queda. Arthur insiste, admite que arruinó su vida, que lo carga todos los días, le suplica que no deje que el orgullo los destruya. Finalmente ella acepta el dinero. Arthur reflexiona, Edith lo vio como es, un asesino buscando redención, pero él no cree que merecerla, no quiere salvarse, solo quiere ayudar a algunas personas, y eso es lo que siempre lo ha definido, porque Arthur nunca fue solo un criminal endurecido. A lo largo de la historia lo hemos visto una y otra vez, momentos pequeños silenciosos, donde su humanidad aparece cuando nadie lo espera, y aquí viene lo curioso. Arthur no se permite reconocer ese lado de sí mismo, quizá porque ahora se ve con una claridad cruel, de esas que solo llegan cuando sabes que el tiempo se está acabando. Arthur es dolorosamente consciente del daño que ha causado, la culpa no lo abandona, lo sigue a todas partes. En su mente la sentencia ya está escrita, es demasiado tarde para cambiar, está convencida de que por más cosas buenas que haga ahora, morirá como un hombre malo, y esa idea lo consume. Pero entonces Arthur tendrá una conversación, una sola, y lo que se diga ahí no borrará su pasado, pero lo cambiará por completo la forma en la que se mira a sí mismo. Desde ese momento nada volverá a ser igual. Arthur ya no le teme a la muerte, lo que realmente le aterra es la conversación que aún no ha tenido, una charla que puede romperlo o darle paz. Arthur Morgan ya no pelea por oro ni por sueños, ahora pelea por las mujeres, por los niños, por los inocentes, por los que no saben disparar. Pero la justicia está en camino, no corre, no grita, solo avanza. Los Pinkerton están cerca, el pasado le respira en la nuca y el tiempo se acaba. Arthur lo sabe. Hay una deuda que lo aterra, una verdad que no quiere escuchar. Porque cuando un hombre se enfrenta a ella ya no puede seguir huyendo. ¿Fue lealtad o cobardía? ¿Fue fuerza o miedo? ¿Vivirá o será eliminado Arthur Morgan? Quiero creer que sí, que vivirá, que por primera vez pueda ser feliz, rodeado de quienes aman, lejos de la violencia, en paz. Pero la verdadera pregunta no es si vivirá, sino si logrará cambiar la forma en que se ve a sí mismo, si podrá tener paz y perdonarse a sí mismo, porque el mundo no perdona y la justicia siempre cobra. ¿Tú crees que Arthur merece otra oportunidad? Escribe tu respuesta aquí abajo. Nos vemos en la parte 3 y final. Arthur deberá elegir salvar a los suyos o salvar a su alma, y a veces un hombre no puede elegir hacer ambas. Parte 3, el final. Esta es la escena que rompe a Arthur Morgan. Arthur tendrá una conversación que cambiará por completo su perspectiva. Arthur visita a la hermana Calderón, le cuenta sobre su enfermedad, le confiesa que siente que ha llevado una mala vida. La hermana responde, todos llevamos malas vidas, todos pecamos, pero el problema de Arthur no es eso, es que no se conoce a sí mismo. Ella le explica que cada vez que se encuentran, lo ve ayudando a otros y sonriendo, y aquí Arthur recuerda algo que nunca lo abandonó, las pérdidas que ha sufrido desde niño. La hermana le dice que la vida está llena de dolor, pero también de amor y belleza. Cuando Arthur pregunta qué debería hacer ahora, ella responde que esté agradecido, porque por primera vez puede ver su vida con claridad. Le sugiere que ayude a alguien, porque eso lo hace feliz. Arthur confiesa con una sinceridad brutal que tiene miedo a ser bueno, miedo a vivir la vida. Y la hermana lo escucha y le dice que no hay nada que temer. Lo anima a apostar por el amor y a realizar un acto de bondad. Sus palabras alivian el miedo que Arthur sentía y le hacen pensar que tal vez aún tiene algo por qué luchar. Arthur se compromete a intentarlo. Esta escena es bellísima y para mí representa el inicio de una nueva historia. Aquí vemos a Arthur como nunca antes, vulnerable y sincero. Siempre intentó ser el hombre que pide la sociedad, que pide la masculinidad, guardarlo todo, porque mostrar debilidad nunca fue una opción. Pero como jugadores sabemos la verdad. Arthur no busca vivir más, busca ser mejor. Conocemos lo que Arthur ha vivido y sabemos lo que está enfrentando. Lo entendemos porque leímos su diario, vimos sus pensamientos más íntimos y sabemos cuánto le pesa todo. Por eso esta escena nos impacta tanto. Por primera vez vemos a Arthur quitarse la máscara. El momento en que admite que tiene miedo es increíblemente poderoso. No solo porque decirlo le cuesta todo, sino porque nos muestra que muchos hombres se ven reflejados en él. Muchos han estado ahí, fingiendo que están bien, proyectando fuerza, mientras que por dentro están rotos o sin saber qué camino tomar, cuál es el bueno y cuál es el malo. Arthur encarna esa lucha interna, esa idea equivocada de ser fuerte significa no mostrar debilidad, pero aquí nos enseña algo distinto. No hay vergüenza en ser vulnerable, en admitir que no sabemos todo, en dejar que otros nos ayuden a cargar el peso. Ver a Arthur reconocer su miedo se siente como un golpe de realidad,
porque en su vulnerabilidad da permiso de explorar esa parte en los hombres. Hasta este punto Arthur ya había recibido señales, como las palabras de la señora Eddie Downs, pero el miedo seguía ahí, morir sin redención, y no es casualidad que el alivio llegue con la hermana Calderón. La hermana Calderón es un símbolo de fe y esperanza, representa una conexión directa con lo divino, no juzga, acompaña. Su religión nace del amor, no del miedo. Encarna los valores de la Biblia: amar al prójimo, perdonar, ayudar sin esperar nada a cambio. Habla con calma y con verdad. Ve humanidad donde otros solo ven errores. Su fe se muestra con acciones y recuerda que incluso en la oscuridad puede existir redención. Arthur enfrenta dudas, pero está listo para escuchar a la hermana Calderón, ya que quizás siente que ella encarna ese juicio divino que nos espera en el más allá. Cree que debe ser juzgado por su vida criminal. Ella le dice algo clave: lo conoce, siempre lo ha visto ayudando a otros y sonriendo. Le muestra que ser bueno o malo no se define en una suma, se define en el impacto que dejamos en los demás. Sí, Arthur causó dolor, pero también fue compasivo y eso cuenta. La redención no llega cuando haces cuentas en una balanza imaginaria, no es una suma de buenas y malas acciones. Llega cuando eliges hacer lo correcto, solo porque es correcto, cuando aprendes de tus errores, cuando llega la claridad con la experiencia y apuestas todo por lo correcto, sin esperar perdón, sin esperar recompensa. Nunca es demasiado tarde para vivir así. No estamos condenados por nuestros errores, somos posibilidad siempre. Y aquí ocurre el cambio. Arthur deja de intentar compensar el pasado y empieza a enfocarse en lo que puede hacer aquí y ahora. Allí encuentra algo que buscó toda su vida: paz. Arthur no se redime porque alguien se lo conceda, se redime porque decide ser mejor. Y por eso Arthur Morgan no fue solo un forajido. Arthur vuelve a soñar con el ciervo del lago. Otro día, Arthur le comparte a Charles su enfermedad. Charles le responde algo clave: en cierta forma tienes suerte. Cualquier día puede morir, incluso esa misma noche, y saberlo es un regalo, porque aún hay tiempo para enmendar las cosas. Los demás, José, Allen y Son, ellos no la tuvieron. Arthur sí. Arthur tiene una última oportunidad de hacer algo mejor. Tras eliminar a Conway, un hombre más poderoso que el gobierno, la pandilla ahora tiene a los Pinkerton, a la ley y al ejército detrás de ellos. Destruyen el puente para ganar tiempo, pero la pandilla ya no persigue lo mismo. Hay una división irreparable. John confiesa que está nervioso, piensa en la cárcel y ya no reconoce a Dodge. Cree que ahora disfruta eliminar a sangre fría. Busca venganza, crea caos. También siente que este plan para escapar no está bien. Arthur piensa lo mismo. John admite que ama a Dodge y que le agradece haberlo salvado años atrás, pero siente que pudo haber hecho más cuando lo arrestaron. Arthur le responde con algo claro: huye con tu mujer y tu hijo. John pregunta por la lealtad. Arthur le dice: sé leal a lo que realmente importa. John pregunta por él. Arthur, tosiendo, le dice que estará bien y le pide que lo haga por él, porque eso le dará paz. Arthur recibe la carta de Mary. Ella le dice que lo extraña, que siempre lo hará, pero su mundo es una trampa. No puede vivir así. Le escribe que dentro de él hay un hombre bueno, pero está luchando contra un gigante que siempre gana. Se despide para siempre. Arthur se pregunta qué esperaba. Nunca estuvieron destinados a ser y nunca lo fueron, pero al final descubre algo: tenía un corazón porque estaba roto. Se siente dividido y confundido y entiende que no era ninguna de las ideas que tenía de sí mismo. Nunca fue un hombre malo, ni uno bueno. Más tarde Arthur y Charles intentan ayudar a la tribu Wapiti y a su jefe Renfold. Explica que el ejército rompió los acuerdos de paz, los desplazó, los castigó. Ahora buscan destruirlos provocándolos. Quieren empujar a los nativos para ir a la guerra y así el imperio de Conway excave petróleo en sus tierras. Dodge nota el carácter impulsivo de Eugly Flies, el hijo del jefe. Eugly lo dice claro: el coronel es un mentiroso y un asesino y no se detendrá hasta acabar con toda la tribu. Dodge lo incita a atacar la planta petrolera, usar el conflicto como distracción para robar y escapar. Arthur vuelve a soñar con el ciervo. Esta vez gira lentamente la cabeza hacia él. El día del ataque llega. La pandilla cargada con los nativos. El ejército responde con artillería pesada. Arthur y Dodge entran a la fábrica. Dodge está en búsqueda de los bonos, pero el ejército bloquea su escape. Arthur cae, queda atrapado, emboscado. Dodge podría ayudarlo, pero decide abandonarlo. Eugly Flash lo salva, aunque resulta herido por el coronel. Arthur actúa y acaba con el coronel. Arthur enfrenta a Dodge por haberlo abandonado. Dodge lo niega. En el camino Charles dice algo grave. Dodge se convirtió en el tipo de hombre que decía odiar. Arthur responde: quizás siempre fue así. Antes había límites, ahora ya no existen. Eugly Flash muere al volver con su padre. Arthur regresa al campamento. Ya no queda casi nadie. Maribeth, Karen, Uncle, Person y el reverendo Thompson, todos se fueron.
Dodge está perdido, no se sabe si cambió o solo mostró quién fue. Con José, a quien fue su mejor amigo y su guía moral, seguía el código, pero con su ausencia y la influencia de Mika a su lado, elige el caos y alimenta su ego. Mika lo está empujando a ser el hombre que quizás antes era, uno que eliminaba a inocentes, priorizaba la venganza y dejaba atrás a los débiles. Arthur, enfermo, solo quiere proteger a quienes ama una última vez, acepta un último golpe, pero pone una condición: dejar ir a las mujeres y a los niños. Aunque Dodge, molesto, acepta. La pandilla aborda el tren para su último golpe. Durante el asalto, John es herido. Dodge y Mika prometen volver por él, mientras que el resto vuela al vagón y logra el boletín que siempre soñaron. No lo hacen. Cuando Arthur pregunta por John, Mika responde que la patrulla lo eliminó y tuvieron que huir. Tilly llega con Jack. Abigail fue capturada. Mika dice: solo es una chica. Dodge está de acuerdo. Se disculpa con Arthur antes de ordenar seguir adelante por otro lado. Arthur promete a Jack que rescatará a su mamá. Arthur y Sadie llegan a Van Hort. Van Hort no es un pueblo, es una advertencia. Van Hort es un único lugar donde no existe la ley, no hay sheriff, no hay justicia, solo hombres armados, esperando un error, una mirada de más y todo termina en sangre. Van Hort no está ahí por casualidad, es el reflejo del mundo si nadie intenta ser mejor. Es lo que Arthur Morgan podría llegar a ser si deja de luchar contra sí mismo. Mientras Arthur busca redención, Van Hort demuestra una verdad cruel. Cuando la moral muere, la violencia se vuelve normal. Arthur y Sadie luchan para liberar a Abigail, pero Sadie Alder es capturada. Arthur logra avanzar y enfrentarse a Milton, quien reveló que Mika ha estado brindando información desde que lo capturaron y le ofrecieron un trato. Milton también admite que Molly nunca habló, aunque intentaron presionarla. De repente Abigail aparece y elimina a Milton. Sadie, Abigail y Arthur huyen a caballo, enfrentándose a los Pinkerton. Arthur, exhausto, le pide a Abigail que busque a Jack. Él regresará al campamento, ayudará a Dodge y enfrentará a Mika. Arthur acusa a Mika. Dodge lo duda, pero Mika lo niega. La tensión crece, ambos se apuntan mutuamente. Mika es el contrapunto clave para Arthur en la historia. Los dos son criminales, los dos pertenecen a la misma pandilla, pero representan dos caras completamente opuestas. Arthur no actúa por placer, tampoco por malicia. Sus acciones nacen de la lealtad, de la necesidad o de la idea distorsionada de lo que significa hacer lo correcto. Sabemos que muchas de sus decisiones lo atormentan, lo vemos luchar contra sí mismo, somos testigos de su conflicto interno. Mika, en cambio, es vil, perverso, completamente cruel, actúa solo por beneficio propio. No le importa ni a quién traiciona, ni a quién manipula, no muestra empatía, no siente remordimiento y parece disfrutar del caos que provoca. Este contraste no es casualidad, está ahí para que lo notemos. Gracias a Mika entendemos que Arthur es diferente, que a pesar de sus errores y crímenes conserva humanidad y un sentido de la moralidad, algo que lo separa de alguien que actúa con malicia como lo hace Mika. Arthur y Mika se apuntan mutuamente. En ese momento John aparece vivo y le reclama a Dodge por haberlo abandonado. Dodge no cometió errores, tomó decisiones, abandonó a Arthur en misiones donde sabía que podría morir, no se preocupó ni siquiera por su salud, dejó a John cuando aún podría ayudarlo, y cuando se llevaron a la madre de Jack no hizo nada. Tenía opciones, tenía armas, tenía gente, pero eligió no moverse, porque ya no le importaba a nadie, ni Arthur, ni Jack, ni John, ni su propia familia. Eso no es locura, eso es egoísmo, eso es traición. Arthur exige que todos elijan su bando. Esto se ha terminado. Susan Grinson llega, apunta a Mika. Javier interrumpe, avisa que los Pinkerton están cerca. Mika aprovecha la distracción y dispara a Susan. Dodge, armado, exige saber quién está con él y quién lo traiciona. Solo John apoya a Arthur, el resto sigue a Dodge. Ambos bandos se apuntan mutuamente. Javier, aunque del lado de Dodge, apunta hacia arriba. Los Pinkerton interrumpen, ordenan que bajen sus armas. La pandilla escapa. Arthur y John quedan solos. La vida de Arthur está llegando a su fin, pero si puede reunir a una familia y darle a John la oportunidad de empezar de nuevo, entonces todo esto habrá tenido algún significado. En momentos anteriores vimos cómo Arthur reflexionó. Veía en Jack algo que él mismo perdió. Pensé que tal vez John tendría esa oportunidad, la suerte que a él siempre lo eludió. En John, Arthur ve un reflejo de sí mismo, un hombre con un pasado muy similar, pero con una posibilidad real, la posibilidad de llevar una vida honesta junto a su familia, algo que Arthur siempre valoró y que perdió hace tiempo. Ahora, con el poco tiempo que le queda, sabe que esa vida ya no es posible para él. Mientras todo a su alrededor se desmorona, Arthur ha encontrado su propósito, la apuesta perfecta, la promesa de amor que le hizo la hermana Calderón, salvar a John para que pueda tener la vida que él nunca pudo tener. Este acto tiene un simbolismo poderoso, porque al salvar a John, Arthur también salva a Abigail y a Jack, y eso se convierte en una forma poética de enmendar su pasado.
de intentar sanar el dolor de no haber podido salvar a Isaac y a Elisa. Duele saber que Arthur va a proteger a una familia que no es suya, porque en el fondo sabe que ya no hay un final feliz para él. Salvar a Jon no es solo lealtad, es cumplir una promesa, hacer algo bueno antes de irse, porque al salvar a Jon también salva a Abigail y a Jack, y en ese gesto Arthur enmenda el dolor de no haber podido salvar a Isaac y a Elisa, de cumplir su sueño de tener una familia y vidas distintas. Por eso lo admiro, porque cuando ya no tenía nada, eligió ser un gran hombre. Jon y Arthur escapan por las cuevas, van hacia las montañas. Dodge y Mika los persiguen, los Pinkerton están más adelante. Una bala alcanza el caballo de Arthur, cae. Arthur se ve obligado a continuar a pie, con enemigos por todas partes. Arthur los enfrenta. Jon insiste en que deben de irse, pero Arthur sabe la verdad. No cree que ambos puedan salir con vida. Decide quedarse para que Jon pueda escapar, para que pueda reunirse con su familia. Jon se resiste, pero Arthur logra convencerlo. Antes de partir, Jon le dice: «Eres mi hermano». Arthur responde: «Lo sé». Con esas palabras, Jon logra huir. Arthur toma su revólver, dispara contra los Pinkerton, pero es emboscado por Mika. Ambos pelean hasta quedar exhaustos en el suelo. Arthur se arrastra hacia su arma. Mika se burla, le asegura que no lo logrará, que ya ha perdido. Arthur responde, dice que a pesar de sus propios esfuerzos, por lo contrario, resulta que ha ganado. Justo cuando alcanza el revólver, Dodge lo detiene, se coloca sobre el arma, le dice que todo ha terminado. La lealtad de Arthur es profunda, tan arraigada que no puede darle la espalda a Dodge, ni siquiera ahora, aunque Dodge se haya vuelto despreciable, aunque sus decisiones hayan causado muertes, abandonó a Abigail, abandonó a Jon, incluso dejó a Arthur para morir. Aún así, siente la necesidad de protegerlo porque fue quien lo crió, porque fue como un padre para él. Arthur le dice a Dodge la verdad, Mika es la rata y él lo sabe. Antes de que Dodge responda, escucha a los Pinkerton acercarse. Arthur le asegura algo más, que siempre le dio todo lo que tenía. Mika insiste, dice que aún pueden escapar. Dodge no responde, se da la vuelta y se va. Mika furioso toma la dirección contraria. Arthur con sus últimas fuerzas se arrastra. Quiere ver el amanecer una vez más. Se arrodilla, gira su rostro hacia la luz. Vuelve a ver el ciervo que lentamente gira la cabeza hacia él, mirándolo, y entonces Arthur muere. Arthur apostó que el amor existía y ganó. Ese hombre bueno que llevaba dentro, tantas veces derrotado por las circunstancias, finalmente salió victorioso. En sus últimos momentos, Arthur se convierte en la persona que Mary y la hermana Calderón siempre supieron que podría ser. Al final ganó la redención que nunca creyó posible. Murió en sus propios términos. Arthur pasó de cobrar deudas sin piedad a convertirse en un deudor, alguien que debía mucho a la vida y a los demás, pero encontró la forma de pagar esa deuda, no con una suma de buenas acciones, sino con un solo acto, un acto de amor puro. Y no fue cualquier acto, fue el mayor de todos, dar tu vida por los demás. La última imagen que Arthur ve es profundamente simbólica, el ciervo, el amanecer, esa figura que apareció en sus sueños, cierra el círculo de su historia. En algunas mitologías de las tribus nativas americanas, los ciervos eran animales sagrados. Creían que se dejaban cazar voluntariamente para alimentar a las personas, para garantizar su bienestar. Como el ciervo se sacrificó por los demás, y en ese último amanecer encontró la paz que nunca logró en vida. Eso es exactamente lo que hizo Arthur. Como el ciervo se sacrificó por los demás, y en ese último amanecer encontró la paz que nunca antes había logrado en vida. No solo salvó a Jon y a su familia, también se salvó a sí mismo. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte de todo corazón por quedarte. Estos videos me tomaron semanas, horas de trabajo y mucho amor. Quiero agradecer especialmente a 2 personas, a mi hermana que me prestó su PlayStation 4 y el juego, y a un youtuber famoso que indirectamente me ayudó muchísimo a entender toda esta historia. Gracias de verdad, y ojalá este sea el inicio de una nueva línea de contenido, donde podamos reflexionar sobre más videojuegos con historias humanas. Si tienes sugerencias, déjalas en los comentarios. Tú y yo nos vemos en el próximo videojuego.